Hola hermanos, Eh, damos gracias a Dios porque estamos tomando este instituto que Dios nos permite levantar y poder eh, pues tomar un poco, ¿verdad? Sabemos que el hecho de que tomemos una materia y la pasemos en la voluntad de Dios, pues bueno, no quiere decir que ya lo sepamos todo, pero vamos a tratar de eh, caminar, ¿verdad? Como Dios lo dice. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase número 2 de la materia El libro de los Salmos, trimestre uno. Vamos a comenzar allí. Hoy no les voy a poner la cámara porque quiero enfocarme más en lo que voy a poner en pantalla y que ustedes tengan, pues así, más notas para su resumen. Y a ver, les quiero aclarar, hermanos. El resumen no es de cada clase, ¿eh? No es de cada clase, sino que en la clase 7, la clase número 7, se va a abrir un formulario donde ustedes tienen que enviar un resumen de las 6 clases. Óiganlo bien otra vez, a ver. En la clase número 7, ustedes van a enviar el resumen de las 6 clases que vamos a estar mirando, si Dios lo permite. El mínimo son 2 cuartillas, o sea, 2 hojas. Tienen que llenarla con el resumen de lo que entendieron, lo que a ustedes tal vez les llamó la atención de lo que hemos estado mirando. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque vi que algunos me enviaron el resumen eh, de la clase uno y pues obviamente yo no dije eso, ¿ok? Entonces, por favor, otra vez lo vuelvo a repetir. En la clase número 7 ustedes van a enviar un resumen de las 6 clases anteriores. Obviamente la clase número 7 no, sino de la clase número uno, 2, 3, 4, 5, 6. De esas van a enviar un resumen que mínimo debe de ser de 2 cuartillas, mínimo. Ya máximo, pues no me vayan a hacer 1000, pero pues sí que tenga algo. Lo que yo más quiero ver en su resumen no es que sí, me tomaron dictado. No, no, lo que yo quiero ver en su resumen es que hayan entendido, que algo les haya impactado, que algo les haya llamado la atención, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar con la clase de el día de hoy. Voy a comenzar con esta clase. Entonces, ¿qué podemos decir como introducción a esta clase del día de hoy que nos atañe en este momento? Bueno, voy a decir una introducción a esta clase. Ninguna colección de poemas ha ejercido tanta influencia en la historia de la civilización occidental como el libro de los Salmos. Estos poemas bíblicos, que a la vez son oraciones y plegarias ante Dios, revelan lo más profundo de los sentimientos humanos con los cuales las personas se identifican con facilidad. La dimensión religiosa y profunda espiritual de estas oraciones ponen de manifiesto la extensa gama de experiencias espirituales que le dan sentido de orientación y pertenencia a la vida misma. Es decir, hermanos, muchos de los salmos que vamos a estar estudiando y vamos a leer después tienen mucho que ver con vivencias, tienen mucho que ver con, vamos a ponerlo así, con situaciones sentimentales, situaciones familiares, situaciones personales que el salmista tenía. Entonces, es importante por eso que a muchos que sienten congoja, que sienten soledad, que sienten abandono, lean los salmos, porque o sea, no somos las únicas personas que han pasado por ese camino. Muchos de los salmistas pasaron también por ahí. Entonces, es bueno leer salmos que tal vez te vas a identificar con ellos y Dios ahí te va a hablar muchas cosas que ellos entendieron en esa fase de su vida que Dios les permitió vivir. Entonces eso es importante, hermanos, que lo entendamos. En el particular caso del libro de los Salmos,
las vivencias religiosas y las articulaciones teológicas se ponen claramente de manifiesto en los poemas que revelan los sentimientos más hondos del que escribe y del pueblo de Israel. El libro de los Salmos muchas veces describirá el deseo de una justicia muy profunda de aquellos que sufren injusticia. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido en nuestro corazón ese deseo de que Dios haga justicia y parece que no pasa eso, parece que hay más injusticia, lo cual es verdad? O sea, lo cual este mundo está lleno de injusticias, no nos vamos a hacer de la vista ciega, ¿verdad? O sea, obviamente en el mundo hay muchas injusticias y vamos a tener que estar lidiando aún dentro de la iglesia con eso, ¿ok? Entonces vamos a seguir adelante con donde nos quedamos la clase pasada. Nos quedamos en este caso en la división del libro de los Salmos. Recuerden que el libro de los Salmos se divide en 5 libros y los vamos a ubicar por cada libro como un libro del Pentateuco. Ahí tenemos en pantalla eh, el cómo son esos libros, a quién representan y de qué capítulo a qué capítulo comprende cada libro. Más adelante, cuando terminemos toda esta parte de qué son los salmos, toda parte de histórica y así que yo les pueda ir dando, vamos a ir analizando algunos salmos de esos libros, ¿ok? Pero eso va a ser más adelante. Ok, entonces voy a empezar aquí con el libro de los Salmos, el libro número 1 que habla de la relación entre Dios y el hombre. Y ahí tenemos algunos salmos que son doctrinales, oraciones, cánticos de alabanza, penitenciales, mesiánicos. Tenemos ahí algunas cosas que expliqué con anterioridad. También tenemos ahí el libro número 2 que es redención por sangre y por el poder de Dios. Y esto asemeja al libro del Éxodo. ¿Ok? El libro del Éxodo, que en los primeros salmos de esta sección se escuchan los gemidos de un pueblo oprimido que llora buscando a Dios. ¿Ok? Entonces, tal vez podríamos identificar salmos como estos a partir de este libro, el libro número 2, para gente que se siente atrapada, se siente esclavizada. Creo que no solamente debería leer el Éxodo, sino también debería leer los salmos contenidos en el libro número 2 del libro de los Salmos. Es algo que debemos tal vez tener en cuenta, ¿ok? Entonces el libro del Éxodo termina diciendo que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y esta parte de los salmos termina diciendo que la gloria de Dios debe llenar toda la tierra. ¿Okay? Aquí lo vemos en este pasaje. A ver, lo voy a remarcar aquí con este dibujo. Okay. A ver, déjeme ver. Un color azul. Aquí lo vemos. Este es añil y este es azul. Lo vamos a hacer más grueso para que los pueda yo remarcar. Ok. Entonces aquí vemos que toda la tierra se llene de su gloria. Así como sucedió en el tabernáculo, así quiere el salmista que suceda en este salmo correspondiente a lo que Dios nos está marcando. Ok, pasamos al libro número 3 que es sobre Levítico. Levítico se le nombra así porque es exclusivo para una tribu, la cual era la tribu de Leví, que comprende del Salmo 73 al Salmo 89. Ok, ahí tengo un error aquí, hermanos. Aquí hay un error que después lo vamos a corregir. Aquí en relación con el hombre, aquí no es en relación con el hombre, es en relación con Dios, ok, con Dios, ok, ahí es con Dios. Recuerden que la relación del hombre, en este caso del cristiano, es en dos planos. Es un plano horizontal y es un plano vertical, ok, así, ok. Estamos hablando aquí
de la comunión, del hombre, ¿ok? En este plano, en el plano horizontal, se encuentra Dios, ¿ok? Se encuentra Dios con el cual el ser humano, en su comunión ora hacia Dios, pero en el plano vertical es su con su prójimo, ¿ok? Entonces podemos notar aquí que el libro de los Salmos nos va a hacer entender primero una con el hombre y luego otra con Dios. Y autores principales de los Salmos de esta sección está Asaf, que significa el que junta, que era un levita, un músico y director de alabanza, y los hijos de Coré, que los recordamos por aquella rebelión que hubo hacia Moisés y Aarón. Nos recordamos que fue eh, el, una rebelión que Dios terminó por abrir la tierra y tragárselos a todos. Entonces, ¿qué podemos decir de este tercer libro de los Salmos? Bueno, que el tercer libro de los Salmos es el más pequeño de los 5 y tiene el mismo tema de Levítico. Cada salmo nos presenta algo relacionado al santuario. Cada salmo nos presenta algo relacionado con la comunión con Dios, ya sea en el tabernáculo o ya sea en el templo. ¿Ok? Entonces, es importante entender que también estos salmos, o también debemos entender, hermanos, algunos temas que pueden llevar nuestros cantos ahora, ¿no? Tú dices, bueno, yo quiero hacer un canto para Dios. Bueno, entonces, algunos temas importantes, bueno, creación, Génesis, redención, Éxodo. Aquí en Levítico hablamos de su santidad, su cuidado, su majestad, su gloria, su hermosura, y también podemos hablar de su justicia, de su ira también. También podemos hablar ahí de su venganza. O sea, también la venganza es algo que a veces no se menciona, pero es parte de lo que Dios nos ha mostrado de su persona. Bien, pasamos al libro número 4. El libro número 4 habla de la protección de Dios y este es el libro de Números. Este libro comprende del Salmo 90 al Salmo 106. Y vemos ahí, les puse ahí lo que dice ahí, que se inicia con un salmo escrito por Moisés cuando el pueblo incrédulo fallecía en el desierto a causa de la falta de fe. El segundo salmo, el Salmo 91, lo encontramos en este libro, en el cuarto libro, que es el libro del que habita el abrigo del Altísimo. Y fue el salmo que Satanás citó para tentarlo, el Salmo 91. En muchos de estos salmos, hermanos, se mencionan las circunstancias que prevalecerán durante el milenio, cuando Cristo reine sobre la tierra y sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces quiere decir que este libro de los Salmos, el cuarto libro, nos hablan de más que nada el gobierno. El reino de Cristo donde mora la justicia es la meta de nuestro peregrinaje como la tierra que fluye leche y miel, que fue para Israel. Y podemos entender que muchos de estos libros o muchos de estos salmos que encontraremos en este cuarto libro hablarán sobre el rey, sobre el reinado, sobre la justicia y sobre el juicio divino. Ok, pasamos al libro número 5. Libro número 5 es el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley. Y su contenido puede describirse como la constitución de la nación de Israel como cuando existía como teocracia una vez establecida en la tierra prometida. El tema de este libro es la tierra y la ley. ¿Okay? Estos salmos son del 107 al 150. Y al ver el tema debemos ver que Dios tiene sus mandamientos para su pueblo, para protegerlos y bendecirlos. Recordemos que la ley de Dios, los mandamientos de Dios tienen un propósito.
tienen un propósito, y el propósito no es causarnos estragos y que tengamos una piedrita en el zapato, sino más bien el propósito es que alcancemos bendición. Y otra cosa muy importante, porque muchos alcanzan alguna bendición, ¿verdad?, que Dios les ha dado. Sin embargo, eh, no lo pueden disfrutar. No lo pueden disfrutar. O sea, muchos a lo mejor tienen muchas cosas, pero no lo disfrutan. Y eso también viene de Dios. Entonces, simplemente en esta sección encontraremos el salmo más extenso también, el Salmo 119, cuyo tema es que no hay provisión amplia para todas las necesidades del hombre que la ley de Jehová. Entonces, esta sección termina con 5 salmos que principian y terminan con la frase alabada a Jehová y aleluya. Y a medida que vamos pasando los salmos, el volumen va creciendo y va a llegar a ser más fuerte cuando llegamos al Salmo 150. Ok, hermanos, entonces es algo importante aquí que terminemos este tema. Pasamos a otro punto, la recolección de los salmos. La recolección de los salmos. Aunque la mayoría de los salmos fueron escritos mientras David vivía, la recolección final y el orden en el que se dispusieron en el libro de los salmos se hizo tal vez más tarde o más después de la muerte de David. La presencia de unos pocos salmos del exilio o posteriores al exilio en el libro de los salmos sugiere que la recolección final se hizo después del regreso de Babilonia. Es decir, no hay muchos salmos que nos hablen de cuando fueron exiliados a, en este caso, Babilonia. No hay muchos salmos que hablen de eso. Entonces, eso nos habla de que todos los salmos fueron escritos antes de que esto sucediera. Antes de que viniera Nabucodonosor y se llevara a la tribu de Judá. Ok, quizás fue Esdras hacia el año 440 a.C., que eso no nos debería sorprender porque se cree que Esdras fue quien reunió en una colección los libros del Antiguo Testamento. Se cree que fue él. Por lo que parece que Esdras, o quien quiera que haya recopilado el libro de los Salmos, usó colecciones primitivas de salmos como base para organizar el libro de su forma actual, en cómo lo conocemos. Nuestro libro de los Salmos parece ser una colección de colecciones, prepara la primera de ellas probablemente por David y sus músicos. El título al músico principal que encontraremos en varios salmos que vamos a ir estudiando, parece que se refiere a ciertos salmos que fueron designados para ser incluidos en esas colecciones. O sea, se ve que las colecciones fueron comenzadas en David, pero fueron finalizadas en un tiempo después. Ahí les pongo algunos versos. Por decir, el verso 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, dice ahí que entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces, aquí voy a remarcar algunas cosas. Dice aquí que dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf. Quiero remarcar bien esta parte, hermanos, esta parte. En este caso, cuando nos habla de estos dos, nos está diciendo entonces que había un libro que ellos dos ya habían recopilado. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, que ellos dos ya habían recopilado un coritario, un libro donde había salmos escogidos de David y Asaf. Por eso dice que se les dijo a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras, o sea, que entonaran cantos, que se encontraban en un libro ya hecho por David y Asaf. Eso es lo que nos está diciendo ese pasaje.
Ok, y así lo hicieron. Aquí leemos entonces que los salmos de David y Asaf se usaban en la oración pública de la época de Ezequías. Estamos hablando del año 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo según este pasaje de Crónicas. Pero pasamos por decir a Proverbios capítulo 25 verso 1 y dice allí, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Veamos otra vez. Voy a remarcarlo nuevamente. Veamos otra vez. Aquí vemos varones de Ezequías. Varones de Ezequías. Entonces, los eruditos bíblicos de la época de Ezequías desempeñaron un papel en la recolección de los proverbios de Salomón y tal vez tuvieron algo que ver con la reunión de algunos salmos individuales en una colección, tal vez. O sea, porque no todo lo que vemos en los salmos eran de David y Asaf. Tal vez había algunos salmos que eran individuales y que tal vez algunos se encargaron de recopilarlos. Se puede haber hecho trabajos adicionales de recolección y publicación de salmos hacia el año 620 a.C. durante las reformas religiosas del rey Josías, que de hecho fue el último rey que se nombra en el sentido de algo bueno en Judá, porque después de Josías viene la conquista. ¿Ok? Después de Josías. Pasamos a otro punto en este estudio, ¿ok? Pasamos a otro punto. La base de los salmos. Bueno, seguimos ahí, como se los dije ahí, la recolección de los salmos, ahí pueden entender lo que les puse ahí, ¿ok? La base de los salmos. La base de los salmos, ¿ok? Los salmos son una síntesis bien hecha de la Biblia. En los salmos la historia de la salvación, la naturaleza, los sentimientos, la esperanza, los sufrimientos son transformados en oración. Ahí como pueden verlo en pantalla, la Biblia es una expresión de la vida individual y colectiva del pueblo de Israel manifestada por innumerables sentimientos. Entonces en los salmos vamos a encontrar aborrecimiento, admiración, afecto, ambición, angustia, antipatía, benevolencia, celos, compasión, desconfianza, disgusto, deseo, destrucción, temor, dolor, nostalgia, optimismo, pasividad, pena, tristeza, pesimismo, lamentación, rechazo, fragilidad, justicia, venganza, alabanza, súplica, fortaleza y muchas otras cosas más que tal vez nosotros hemos vivido. Entonces, ¿por qué le llamamos aquí la base de los salmos? Bueno, podemos llamarlo de esta manera según esta imagen. Tenemos la vida y la vida está llena de este tipo de sentimientos. ¿Okay? Gratitud, deseo, alabanza, crueldad, lamentación, indignación, arrepentimiento, introspección, confianza, súplica. Vamos a encontrar muchos sentimientos allí. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. No es que le pidamos a Dios que no tengamos sentimientos, porque los sentimientos son parte de nuestra humanidad. Esos nunca se van a ir. Sin embargo, tenemos que entender que nuestra vida cristiana no puede estar basado en eso. Que no puede estar basado en que si siento a Dios o no siento a Dios, o si yo siento que me va bien o me va mal. La vida cristiana no es eso. Pero sin duda no podemos negar que a veces nos sentimos tristes, que a veces sentimos nostalgia, que a veces sentimos impotencia, que a veces queremos justicia, que a veces queremos venganza, que a veces estamos agradecidos, que a veces vemos la crueldad de la gente, que a veces suplicamos, que a veces desconfiamos o confiamos en personas. Eso es la vida. Eso es la vida, hermanos. Y obviamente los que crearon los salmos o los que escribieron los salmos inspirados por el Espíritu Santo, aquí vemos que no eran máquinas, ni que tampoco el Espíritu Santo los tomaba y de repente entraban en una especie de éxtasis y ya no sabían de ellos ni de su vida. No, eso no es lo que pasaba.
Lo que pasaba era que en este caso ellos vivían algo, ellos estaban viviendo una pena, una nostalgia, una traición, no qué sé yo, de muchas cosas y en base a ese sentimiento Dios los inspira en ese momento a escribir algo donde derraman su corazón, donde derraman su pena y donde muchas veces ellos escriben algo que tal vez es mesiánico. Y eso no es de sorprenderse, hermanos. Tal vez muchas de las canciones famosas en el mundo salieron de allí. ¿De dónde? De una relación fallida, vinieron de una mala administración, de una frustración, de una pérdida, ¿verdad? De la defunción de su madre, de su padre, de su hermano. Entonces yo podría mencionar algunas canciones del mundo que salieron de ese punto, pero no es el tema el día de hoy, ¿no? Pero aquí viene lo que les puse en la semana. El que usa los salmos encontrará que son un espejo que refleja todos los movimientos de su alma. ¿Por qué? Porque en el alma se ponen los sentimientos. Entonces nos vamos a encontrar que con muchos salmos nos identificamos, hermanos. Con muchos salmos nos identificamos. O sea, yo también cuando sufrimos vamos a ponerlo así, una cierta traición, nosotros empezamos a leer los salmos y nos identificábamos con muchos de ellos, ¿no? O sea, ellos en oculto hablan de mí, planean el mal contra mí, mas yo en ti confío, en tu palabra he confiado, cosas así que vamos a estar leyendo y que yo te sugiero, hermano, que si en algún momento tú te sientes inundado por algún sentimiento, es recomendable que en vez de que andes ahí llorando penas como la Llorona, es recomendable que tú leas los salmos para que te des cuenta del cómo ellos derramaron su corazón delante de Dios y obtuvieron socorro. Ok, pasamos a otro tema. ¿A qué podemos comparar los salmos? Bueno, podemos compararlo a tres cosas. Ahí lo tenemos: bosque, diccionario y libro de poesía. ¿Por qué a un bosque? Bueno, en este encontramos variedad de plantas y animales. Y si no prestamos la debida atención, no nos podemos perder en un bosque. Así también ocurre con el libro de los Salmos. Los salmos representan los diversos matices de la vida. Cada salmo tiene su particularidad. Vamos a encontrarnos con salmos, hermanos, donde el salmista, y lo vamos a tocar más adelante, se le llaman salmos penitenciales. Vamos a encontrarnos con salmos que piden venganza, que piden que, pues, dicen a Dios: Señor, que sus hijos sean huérfanos y que su casa sea hecha un muladar, y no los perdones y págales conforme a sus obras porque me han hecho mal. Y si no tenemos todo el contexto de eso que está diciendo, podemos perdernos, hermanos, podemos perdernos, porque yo he escuchado a gente que ora de esa manera. Y dicen: es que yo oro así porque así lo dice ese salmo. A ver, pues bueno, sí lo dice, pero vamos a adentrarnos en la época en que se escribió, la revelación que en ese momento los hombres que escribieron ese salmo tenían. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. No solamente, hermanos, es que yo lea y diga: ay, este salmo me gusta mucho porque pide venganza. Yo anhelo venganza desde hace 6 años. Contra una persona, yo voy a orar este salmo porque la verdad me compagino mucho con él pidiendo venganza. No, lo que tú necesitas es arrepentimiento, ¿no? Porque la venganza es de Dios. Entonces, ¿por qué pide de esa manera? Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Diccionario. El punto número 2. ¿A qué podemos comparar los salmos? Bueno, con un diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Un diccionario será siempre un libro de investigación para momentos específicos. Cuando alguien no sabe el significado de una palabra, va enseguida al diccionario. Lo mismo pasa con los salmos. Muchas veces los salmos nos van a ayudar en momentos específicos. Como te lo dije, muchas veces, si te sientes triste, si te sientes acongojado, si te sientes traicionado, te sientes
eh, pues muy tal vez acongojado, y muchas veces no entendemos el significado de eso. O sea, nos sentimos así, pero a veces tú vas analizando la situación que estás viviendo y muchas veces no estás llegando a una conclusión firme de qué está pasando. ¿Sabes qué? Es momento de ir al diccionario y es momento de eh, entender ciertas cosas. Y es el libro de los Salmos quien tal vez te va a hacer entender lo que estás sintiendo en ese momento. Y te va a hacer entender cuál es el camino a seguir en ese momento. Entonces, el libro de los Salmos puede ser un diccionario, puede ser un momento en el que Dios te enseña el significado de algo que estás viviendo y que en ese momento no entiendes. Número 3, libro de poesía. Un libro de poesías es siempre la imagen de un autor, la vida, la imaginación de quien los produjo ganan vida en las palabras escritas. La poesía genera otra poesía. Alguien puede llegar al alma de quien escribió o simplemente crear otra poesía. Poesía se interpreta con poesía. Así también ocurre con los salmos. Ellos son verdaderas poesías que nos harán ver y nos hacen hacer más poesía. Sin duda uno de los que más tal vez se recuerda mucho por la poesía es William Shakespeare. Pero hay otros más. Pero vamos a entenderlo así, hermanos. No hay mayor poesía que el libro de los Salmos. Esa es otra cosa que debemos entender. Muchos se confunden en el libro de los Salmos porque no saben cómo es la poesía hebrea. Y tenemos que entender esto, que los hebreos son muy, vamos a ponerlo así, muy gráficos. Muy gráficos, y me refiero a la parte de que son muy gráficos con la naturaleza. Entonces eso también lo debemos entenderlo también. No solamente es leer un salmo y así, no, hermano, sino que hay que empezar a ver varias cosas que el libro de los salmos trae. Entonces el libro de poesía es un libro que nos puede enseñar, el libro de los salmos es un libro que nos puede enseñar muchas cosas, y aumentar en el punto dado nuestra imaginación. Si ustedes han visto series o películas de los años 60, los años tal vez 30, 40, pues lo que más tenían las personas era libros, literatura. ¿Y cuál era la herramienta más poderosa que tenían? La imaginación. Entonces, hermanos, creo yo que también eso es algo importante dentro de un creyente, y es la imaginación que podemos tener al leer un salmo. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a pasar a otro punto. Objeciones a la autoría davídica. A lo largo del tiempo ha habido algunas objeciones que se han levantado contra el libro de los salmos. En este caso, que algunos dicen que salmos no fueron escritos por David. Por cierto, que vemos la primera objeción, y es la expresión de David, o sea, entre comillas, esa es la expresión que están analizando, de David, en el título de los salmos no denota autoría. Es decir, que no quiere decir por eso que es de él, sino que solamente informa que el salmo fue dedicado a la memoria de David, o que pertenece al himnario de David, o que fue escrito al estilo de David. Esto es lo que ellos argumentan. Lo que ellos están diciendo que no específicamente cuando veamos en un salmo que de David, quiere decir que lo escribió él, sino que puede ser que fue dedicado a su memoria o que pertenece al himnario de David, que ya lo mencionamos anteriormente. Bueno, vamos a dar respuesta a esta objeción. ¿Ok? Vamos a dar respuesta a esta objeción.
Vamos a dar respuesta con algunos versos, pero voy a decir algo antes de analizar este verso. Gramaticalmente, es posible que la expresión de David, que es la que estamos analizando, signifique algo distinto de autoría, pero el contexto no permite aquí esa interpretación. Es decir, a lo mejor pueden decir eso que porque no, porque está en el título, tal vez ellos dicen, no, es que eso no pertenece a eso. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero hay que leer todo el pasaje, hay que leer todo el salmo. Frecuentemente, los títulos dan información sobre la situación que había en la vida de David y que lo movió a escribir cierto salmo. Por decir, esto lo vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 7. Dice allí, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y me salvó de mis enemigos, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Voy a seguir leyendo. Licaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Ok, este no está en el libro de los Salmos, ok. Este no está en el libro de los Salmos, está en el libro del segundo de Samuel, capítulo 22. Pero ¿qué creen? Eso que acabamos de leer está en los Salmos. ¿Dónde? En el Salmo 18. En el Salmo 18, ahí tenemos lo que dice, Salmo, acción de gracias por la victoria, y nos narra la referencia, que es segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso del 1 al 51. Y luego dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y entonces dijo, ya vemos otra vez lo que se escribió, ¿ok? Lo que se escribió. Obviamente, ¿a quién libró de las manos de la mano de Saúl? Pues no creo que haya sido a Josías o a Ezequiel o a Daniel o a Ezequías, ¿no? O a, no sé, a Malaquías, ¿no? El que vivió eso fue David. Entonces, no podemos descartar eso. Por decir, vamos a ver otro ejemplo. El Salmo 110, ahí lo tenemos en pantalla, el Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigo leyendo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y esta interpretación la encontramos más adelante en el Evangelio de Mateo, y donde el Señor mismo, Jesucristo, afirma que este salmo es de David. Ya dice, y estando junto a los fariseos, Mateo capítulo 22, verso 41, dice, junto a los fariseos, y Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. El encabezado del salmo anterior, el Salmo 110, no dice que es de David. No dice. No lo dice. Nada más dice Jehová da dominio al rey, pero no dice que es de David. Pero el contexto, o sea, como lo que se lee en ese pasaje da un apunte de que es de David. Es de David. Entonces, Jesucristo mismo lo dice, les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Dónde lo dice eso? El Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
¿no? Como es su hijo, y ya eso sería tema para otro lado. Pero se deja en claro que la expresión de David en el título del Salmo 110, que es este, se debe interpretar como una referencia a su autoría. Todas las evidencias indican que la frase de David tiene el propósito de afirmar la autoría. O sea, cuando se dice de David, es claramente que lo escribió él. Además, es difícil imaginar por qué los escritos posteriores tendrían tantos deseos de atribuirle o dedicarle sus salmos a David, a menos que él fuera realmente el escritor de muchos salmos. O sea, vamos a ponerlo así, ¿para qué? ¿Cuál sería la razón de dedicarle salmos a David? Si a quien se le dedican salmos es a Dios. No tiene ningún sentido. ¿Para qué hablar de David si la mayor autoridad es Dios? No tendría ningún sentido, como declaran las escrituras. Vamos a ir a la objeción número 2. Objeción número 2. Otra cosa que estos hombres, algunos argumentan. Otra objeción es que David no puede ser el autor porque algunos de los salmos que se le atribuyen se refieren a él en tercera persona como David, en vez de en primera persona como yo o mí. O sea, que muchos salmos se escribe a David como que es alguien que está escribiendo y yo escribo de esa persona. Entonces quiere decir que ese salmo no es de él. Entonces, pero son muy contados los casos en los que la tercera persona hace referencia a David. Son muy contados. No hay muchos salmos que hablen de esto. David se refiere a él mismo en primera persona en la gran mayoría de los salmos que se le atribuyen. O sea, muchos de los salmos él habla de mí, yo estaré, o sea, habla como de su persona, como que él está virtiendo lo que él siente. Y entonces él puede estar hablando de su vida o de algo que él está viviendo. Entonces, por decir, vamos a ver este salmo, el Salmo 18, 50, ahí vemos, dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Pero parece que en este escrito, parece que David es una tercera persona. Es una tercera persona. Parece que no está escribiendo él ese salmo, sino que lo está escribiendo alguien que recordó en ese momento a David. Y eso nos hace recordar la promesa que Dios le hizo a David en segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le dice que siempre habría alguien que se sentase en su trono por siempre. Y eso implicaría que la casa de David vendría el Mesías. Entonces, además, aún así, si aún si allí hubiera estado más que solo unas cuantas referencias en la tercera persona, estas no serían un argumento en contra de la autoría de David, ya que no es raro que en escritos formales un autor se refiera a él mismo en tercera persona. Lo podemos ver, por decir, con el apóstol Pablo. En el capítulo 12 de 2 Corintios, podemos decir, conozco un hombre sin el cuerpo, no lo sé. Está hablando en tercera persona. Está hablando de él mismo. Pero él, al no querer enorgullecerse de lo que Dios le había revelado, habla en tercera persona diciendo que es un hombre que él conoce, pero claramente se refiere a su persona. Entonces, no es algo turbio, vamos a poner, no es algo, ¿cómo decirlo así? Que sea desconocido que una persona en su escrito hable del mismo en tercera persona. No es algo turbio, ¿ok? Y no podemos con eso asegurar que por eso es el salmo, no es de David. Y vamos a pasar a esta tercera objeción y última, del libro de los salmos que otros ponen. Dicen, algunos salmos que le atribuyen a David, como el Salmo 20, versículo 9, oran por el rey en tercera persona. Y por lo tanto, no podrían ser oraciones de David. Voy a citar ese pasaje que está hablando aquí, que dice, y salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ese es el pasaje. Entonces quiere decir que ellos dicen,
No, entonces ese salmo no es de David, porque ¿cómo podría hablarle al rey cuando él es el rey? Bueno, ¿qué podemos responder a esto? Bueno, podemos responder que esos ruegos fueron hechos para la adoración pública. Y estas referencias son tan comunes como la súplica que hoy en día hace un pastor que ora por esta iglesia y su pastor. Es decir, que yo puedo orar, yo como pastor puedo orar y decir, Señor, bendice esta clase y a mí y a su maestro, bendícelos para que puedan entender tu palabra. Y obviamente el maestro, obviamente soy yo. Entonces, pero eso no quiere decir que yo no esté dando esa clase. No quiere decir eso, sino es que es una oración pública y donde yo me incluyo en esa rogativa. Entonces, quiere decir que David muchas veces aquí vemos que está orando en algo público. Tal vez este salmo fue escrito cuando estaba todo el pueblo adorando en el templete del templo y él adora y pide por el pueblo y pide por el rey, que obviamente es él, pero está pidiendo como que él es parte también del pueblo y que él también necesita de Dios y que él también necesita revelación, necesita discernimiento, necesita satisfacción y necesita protección. Él puede proteger a su pueblo y puede guerrear, pero ¿quién lo protege al rey en la guerra? Pues obviamente que Dios, entonces pide también por él. Entonces, esa objeción tampoco sería válida dentro de el libro de los salmos. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí le vamos a dejar en esta segunda lección. Yo espero que hayamos aprendido algunas cosas. Eh, Hay mucha más información que puedo darles, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco y que el Señor nos vaya llevando con su sabiduría. Ok, hermanos. En la semana yo iré publicando algunos salmos que me llaman la atención, alguna algún pensamiento con referencia a ese salmo, hermanos, espero les sea de utilidad y después ya a lo mejor publicaré una pregunta sobre eso que estamos publicando. Ok, hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, eh, que sigan adelante, vamos en la clase número 2 y espero que todos los que ahorita están escuchándome lleguen hasta el final, ¿no? De esto que se está iniciando. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.